Ahora vamos a la entidad producto. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí con producto? Bueno, igualmente, déjeme aquí cerrar esto. Igualmente nosotros por convención vamos a poner nuestra llave primaria. Vamos a ponerle aquí public y le vamos a poner entero. Decíamos entonces que puede ser la palabra ID o puede ser el nombre de la clase, en este caso producto, más la palabra ID. Entonces este sería, lo vamos a poner aquí de esta forma y vamos a ver cómo también se va a crear una tabla y product ID va a ser nuestra llave primaria, pero además va a ser identity por ser un entero. Voy a poner entonces aquí get, voy a poner aquí set. Luego ya vendrían nuestras otras propiedades. Vamos a suponer aquí que yo quiero representar el nombre del producto. Quisiera también, por ejemplo, el precio como decimal. Lo mismo. Y la unidad en existencia. Public int unidades en existencia. Le vamos a poner aquí get set. Ahora lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, agregar una llave foránea. La llave foránea pues va a indicar aquí cuál es la categoría a la que pertenece nuestro producto. Y nuevamente tenemos aquí convenciones. Nosotros podemos utilizar para el nombre de nuestra propiedad de llave foránea tres alternativas. Sería el nombre de la propiedad de navegación más el nombre de la propiedad que es la llave primaria en la otra tabla, o bien el nombre de la clase más el nombre de la propiedad de la llave primaria, o bien simplemente el nombre de la propiedad que es llave primaria en su tabla relacionada. Entonces aquí nuestra llave foránea, bueno, además debe de ser del mismo tipo de la llave primaria, ¿verdad? Entonces en este caso sería nuestra llave foránea, sería esta llave que se llama ID, es entera. Entonces nuestra llave foránea debe de ser de entrada pública, también entera, ¿verdad? Y lo que decíamos, nosotros podríamos ponerle el nombre categoría ID, por ejemplo, es válida. Nosotros también podríamos tener una propiedad de navegación. Vamos a suponer nuestra propiedad de navegación, recordemos que es public virtual. El tipo de datos que voy a almacenar, bueno, pues su relacionado sería un tipo categoría. Vamos a suponer aquí yo le quiero poner como nombre categoría asignada. Pude haberle puesto categoría, sería más legible, pero para fines de ejemplificar los nombres se lo voy a dejar de esta forma, ¿no? Bien, entonces esta es nuestra propiedad de navegación. Por convención ya tenemos virtual y sus tipos correspondientes. Nosotros ahora podemos entonces, por ejemplo, a la propiedad que va a funcionar como llave foránea, podemos asignarle el nombre, como habíamos comentado, formado por el nombre de la propiedad de navegación. Nuestra propiedad de navegación se llama categoría asignada, más el nombre de la propiedad que es llave primaria, como vemos es ID. Entonces podría hacer de esta forma y con esto ya le estamos indicando al Entity Framework que esta va a ser nuestra llave foránea.
También nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar esta otra sintaxis. Esto es simplemente nosotros indicar el nombre de la clase. En este caso el nombre de la clase es categoría. Sí, esto es, podría ser de esta forma: public int el nombre de la clase y el nombre de la propiedad de la llave primaria. En este caso sería id. Nuevamente no es sensible a mayúsculas, minúsculas. Sí, esta sería otra opción. Y la otra opción sería directamente el nombre de la propiedad, ¿verdad?, de la llave primaria. Esto es algo así como public int id. Entonces tenemos estas tres alternativas que nosotros podemos utilizar para nuestras llaves foráneas, ¿correcto? Para este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, o sea, que nos representa el nombre de nuestra clase, ¿verdad?, categoría, y el ID es más entendible. Entonces, con esto prácticamente ya tenemos lista la llave foránea. Esta sería, como dijimos, nuestra propiedad de navegación. Y esta sería precisamente la propiedad de llave foránea. Prácticamente nosotros ya tenemos listas nuestras entidades. Ahora el siguiente paso sería crear, por ejemplo, la capa de acceso a datos, donde crearemos el contexto precisamente que nos va a permitir tener acceso a la base de datos. Entonces agreguemos una capa de acceso a datos.